Entonces, y voy a compartir mi pantalla. La clase de hoy es muy interesante, es muy chévere. Es una de las que ustedes dicen, wow, chévere hacer esto. Bueno, ya lo bien, ya ven por ahí mi pantalla. Sí. Gracias. Señor, Listo, listo. sí, profe, ahí se ve. Buenas tardes, un compañero le entregó todos sus trabajos por correo y las notas no le aparecen. Henry Anderson Calvo. Voy a revisar, Alejandro. Voy a revisar entonces ese caso. ¿Listo? Bueno, entonces el tema que nos atañe hoy se llama la tabla periódica, ¿sí? Sabemos que pues ya iniciamos el segundo periodo y este periodo es mucho de química, mucho de entender esas dinámicas y pues lo primero que tenemos que entender es la tabla periódica. Pero muchos de ustedes dirán, pero ¿qué hacemos si es que no nos sabemos los elementos y todo eso? Pues acá vamos a aprendernos cómo es que vamos a descubrir la tabla periódica. Entonces vamos con las propiedades básicas de la tabla periódica. Ustedes ya la conocen, esta es la propiedad, la presentación de la tabla periódica que nosotros tenemos. Es una disposición de elementos químicos en forma de tabla, ¿cierto? Ordenadas por su número atómico, su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Es importante que ustedes entiendan qué son las propiedades químicas, que ahorita las vamos a ver, y para que ustedes puedan entender pues de qué se trata cada una de ellas, ¿cierto? Igual están ordenadas por medio de un comportamiento similar. ¿Qué significa eso? Pues que tienen reacciones muy parecidas con respecto a lo que uno dice de, por ejemplo, reacción con el agua, con el oxígeno, con otro elemento, ¿sí? Tienen reacciones similares, ¿listo? Entonces ya sabemos que el grupo 1 viene conformado con el primer elemento, que es el hidrógeno. Después el segundo elemento es el helio, pasamos hasta acá, ¿cierto? Hasta la última fila, la fila 18. Después seguimos litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón y así sucesivamente, ¿cierto? Sodio, magnesio, vamos así y vamos bajando. Por acá hay unos elementos muy esenciales, ¿cierto? De abajo, donde nosotros podemos evidenciar unos elementos muy, muy raros, como por ejemplo el actinio, el enstenio, ¿sí? El mendeleyevo, que son, digámoslo así, son elementos que se nombran a partir de científicos famosos como Einstein y Mendeleev. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el curio, que también es de Marie Curie, de los esposos Curie. Entonces, muchachos, esta es nuestra tabla periódica y de aquí en adelante vamos a necesitar mucho la tabla periódica. Mucho ojo, si ustedes no tienen, pueden imprimir una de internet fácilmente, todas tienen casi la misma disposición, digámoslo así, no hay una predilecta para poder estudiar, pero pues hay una que se llama CENIT, la tabla periódica de los elementos CENIT, la cual, digámoslo así, como que tiene más datos relevantes a la tabla periódica, entonces nos puede ayudar para estudiar mejor. Bueno, entonces, las propiedades periódicas, ¿sí? Las propiedades periódicas son las propiedades que presentan los elementos químicos. ¿Qué significa eso? O sea, son como, digámoslo así, como comportamientos propios del elemento, digámoslo así, son de él. Así como cuando usted le dice cuáles son sus propiedades, entonces usted le dice, es salado, es dulce, es esto, es lo otro, ¿sí? Lo mismo pasa con los elementos, tienen unas propiedades químicas que definen su comportamiento. Entonces,
En la tabla periódica, ¿sí? Vamos a encontrar una periodicidad. ¿Qué significa una periodicidad? O sea, como un tiempo, como una variación, como una función, donde en un lado crece y la otra decrece, ¿sí? Una variación entre ellas. Puede que en una sea mucho más electronegativo una posición que otra. Entonces, como que eso depende del comportamiento. Entonces, las principales propiedades periódicas que ustedes pueden encontrar son la estructura electrónica, que es la distribución de electrones en los orbitales del átomo. Ustedes saben que el, el, el átomo, en el átomo están girando los electrones alrededor del núcleo, pero no solamente giran alrededor de un orbital, sino de varios orbitales. Yo creo que el año pasado, en séptimo, ustedes pudieron haber visto eso de distribución electrónica, ¿sí? Que es parecido hacia el modelo de Born o el modelo de Thomson, que es el de la distribución de carga, como si fuera un sistema planetario, donde el Sol es el núcleo y los planetas son los electrones que giran alrededor de ese núcleo, de ese Sol, digámoslo así. El potencial de ionización, ¿qué significa eso? El potencial de ionización, ustedes saben que, por ejemplo, para ionizar significa descargar, ya sea positiva o negativamente, un elemento, ¿sí? Los enlaces químicos son enlaces eléctricos por medio de los electrones. Cuando comparten un electrón, dos electrones, tres electrones, cuatro electrones, pues obviamente es mucho más fuerte el enlace eléctrico entre dos átomos, ya sean, por ejemplo, no sé, de carbono e hidrógeno, pues el hidrógeno solamente tiene uno, ¿sí? Entonces da CH4, que es uno de los compuestos que nosotros podemos ver en la química. Por ejemplo, el del agua, dos de hidrógeno y una molécula de oxígeno, es decir, que los dos átomos de hidrógeno, los dos electrones de hidrógeno están metidos con dos huequitos que tiene el oxígeno, ¿sí? Para poder hacer el enlace, los huequitos de electrones. Entonces a eso se llama el potencial de ionización. Espérame un segundo que alguien me escribió por acá. No, fue mi hijo, tranquilos. No se abrió la puerta sola, fue mi hijo y acá está mi canina también que estaba por ahí molestando. No se molesten que no pasó nada. Ya lo vi, tranquilos. Bueno, entonces la electronegatividad, ¿qué significa? Así como el potencial de ionización es para arrancar electrones, también hay una propiedad de atraerlos, o sea, de decir, venga, únase conmigo, ¿sí? Como de que, así como cuando ustedes vienen y dicen, uy, es que ese man es súper amiguero y que yo no sé qué, es súper buena gente, es como algo así, ¿sí? La capacidad de atraer los otros elementos, los electrones de los otros elementos, mi amor, por favor. Los electrones de los otros elementos. A eso se le llama electronegatividad. La afinidad electrónica, pues, viene a partir de cómo puede capturar un electrón y retenerlo. El carácter metálico, obviamente, ustedes saben que la tabla periódica, si la vemos la anterior diapositiva, ustedes saben que tenemos una división acá. Espérense, yo hago una anotación acá. Miren, si nosotros vemos esta división que acabo de hacer con esa línea roja, hacia acá es el carácter metálico, o sea, todos estos son metales y estos son no metales. Qué susto, profe. Sí, tranquilos, no hay problema. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ese es el carácter metálico y no metálico, también está organizado. Y la valencia iónica es el número de electrones que necesita ganar o perder para el octete. El octete es una regla que, digámoslo así, ustedes en química deben completar 8 electrones como máximo dentro de un orbital,
¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esas son las propiedades periódicas que tiene la tabla periódica y los elementos químicos. Ahora, miremos cómo se van esas propiedades, ¿cierto? Por ejemplo, el radio atómico, ¿sí? Aumenta a medida que va hacia allá y hacia abajo. Acá estará el hidrógeno, ¿cierto? Es el primer elemento que nosotros encontramos. El hidrógeno solamente tiene acá, ¿cierto? Un protón, un neutrón y pues obviamente orbitando sobre él va a tener un electrón, ¿sí? En el núcleo vamos a tener un neutrón, un protón y orbitando por él un electrón. A medida que nosotros vamos bajando, pues vamos encontrando más y más y más orbitales. O sea, el radio, que es como esa distancia hasta el último orbital, está acá, pues va a tener que crecer a medida que bajamos en la tabla periódica y a medida que nosotros nos vamos hacia la izquierda. El carácter metálico y no metálico, miren, es más metálico si nosotros nos vamos para allá. Recuerden que acá hay una subdivisión, ¿se acuerdan que yo les hice acá una división así, más o menos? Bueno, pues ya sabemos que el carácter no metálico, los no metales están en este lado y los metales en este lado. La energía de ionización y la afinidad electrónica tienen la misma dirección de crecimiento. Van hacia la derecha y hacia arriba. Bueno, entonces vamos a ver, espérense, yo borro esa notación. Vamos a ver cómo uno puede leer la tabla periódica, ¿cierto? Entonces la tabla periódica comienza obviamente con su nombre. Cada elemento tiene nombre y pues obviamente cambia dependiendo del idioma en el que nosotros nos encontremos. Pero pues como estamos en español, pues obviamente lo vamos a ver en español. El calcio, ¿cierto? Y el símbolo son estas letras de acá, que usualmente son las primeras letras de su nombre, pero en latín. ¿Sí? Es raro, pero pues ahí está. El nombre y el símbolo, recuerden que son la primera o las dos primeras letras del elemento en latín. El número atómico es la posición en la tabla periódica. Ahora, el punto de ebullición. ¿Alguno se acuerda qué es ebullir? ¿Qué es la ebullición? ¿Alguno de casualidad por ahí? Profe, cuando herve. Cuando herve, exacto. Pero cuando herve, ¿qué pasa? ¿Qué exactamente era lo que estábamos hablando el periodo pasado? Profe, sube. ¿Sube qué? Sube. Sube ¿qué? Gas. Gas, exacto. Cambio de fase de líquido a gas, ¿cierto? Y el punto de fusión es cuando cambia de sólido a líquido. Líquido. Muy bien. Entonces ahí tenemos, el punto de ebullición son los 1440 grados Celsius, ¿sí? Y el punto de fusión son los 838, o sea, uno tiene que llegar a una temperatura de 838 grados Celsius para poder derretir y volver líquido el calcio. ¿Listo? Usualmente el calcio, ¿cómo lo encontramos? Como en un polvito, ¿cierto? O sea, es muy fino el polvo de calcio. Sí, nosotros lo vemos y pues esos son unos cristalitos pequeños. El polvo usualmente son unos cristales pequeños. No es un líquido, porque sabemos que no es un líquido. Es como una arena ahí que nosotros la vemos, pero usualmente también es muy importante, por ejemplo, consumir calcio para las mamás gestantes, ¿cierto? Entonces, cuando están en el periodo de gestación, el doctor les dice consuma calcio, hierro y ácido fólico.
Eso después lo vemos el ácido fólico. Si estamos en noveno el próximo año, lo vemos también súper bien. La densidad, nosotros hablamos de ese concepto de densidad. ¿Se acuerdan el periodo pasado? La densidad, la cantidad de masa por unidad de volumen. Entonces, 1.55. La estructura electrónica. Andrés, tienes muy buena música, pero apaga el micrófono. Villanueva. Listo. Entonces, acá está la estructura electrónica. Esto lo vamos a saber. Esto es muy fácil. Yo sé que por el momento esas letras a ustedes no le dicen nada, pero muy pronto van a saber cómo es que se llega a S4, S2. El año de descubrimiento, pues obviamente todo, como todo en la vida, pues uno tiene que saber en qué momento técnicamente nació el calcio, y el calcio se descubrió en 1808. Las valencias. ¿Qué significan las valencias? Las valencias son, digámoslo así, como la cantidad de electrones que tiene disponibles para poder hacer un enlace con otro elemento. Tiene dos valencias, es decir, 2 electrones en el último orbital para poder hacer conexiones en otros elementos. Es decir, si se da la regla del octete, ustedes tienen 6 huequitos y 2 palitos, digámoslo así, 2 palitos para poder unir con otros, ¿cierto? Que él se una a otros, y 6 huequitos para que lleguen y le lleguen electrones y se unan con el calcio. Y el peso atómico, que usualmente está en unidades de masa atómica, son 40,08, que está en esas unidades. Usualmente las unidades de masa atómica o las moles. En química se habla de moles, no se habla de kilogramos como en física, no se habla de gramos, no se habla de toneladas, no se habla nada de eso. Se habla en moles. Entonces, para que lo tengan en cuenta. A ver, por acá. Listo. Entonces, ya tenemos cómo se dan, digámoslo así, se ha entendido cómo se lee un elemento en la tabla periódica. Pero pues todo esto también es como muy harto. Entonces la gracia no es que solamente se aprendan todos esos conceptos, sino lo fundamental. O sea, ustedes con lo fundamental pueden llegar a lo más elaborado, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar no aprendiéndonos todo, que el punto de ebullición, el año de descubrimiento, el punto de fusión, el peso atómico. No nos vamos a comenzar con eso, sino vamos a comenzar con lo fundamental. Y lo fundamental son los símbolos, obviamente el nombre y el número atómico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues haremos un ejercicio simple y nos vamos a divertir así aprendiendo. ¿Listo? Vamos a construir palabras. ¿Con qué? Con la tabla periódica. Sí. Miren, sí. Entonces vamos a ver. Yo voy a hacer unos ejemplos, pero pues obviamente ustedes tienen que hacer otros. Mírenlo acá. Cuca, como la galleta, ¿cierto? Súper rica. La cuca, CU, ¿qué significa? Por ejemplo, alguien que me diga rápidamente. ¿Es el símbolo de qué? Del cobre, ¿cierto, Cristian Eliezer? El cobre es Cu y K, Calcio. calcio, ¿cierto? Entonces, ya tenemos para poder aprendernos los símbolos químicos, cuca, cobre y calcio. Ustedes pueden hacer más palabras. Miren, por ejemplo, esta es bisilábica, ¿cierto? Porque solamente tiene 2 sílabas. Q y K. Súper chévere. Entonces, esa galleta, recomendadísima. Ahora, Paula. Por ejemplo, si hay una Paula por acá, yo sé que sí. Entonces, Paula. ¿Qué significará Paula en términos químicos? Pues Pa de protactinio. U de
uranio y la de lantano, ¿cierto? Paula. Y esta es trisilábica, miren. 1, 2 y 3. Recuerden que siempre la primera letra del elemento químico va en mayúscula, miren. La L va en mayúscula. Como solamente tiene una, el uranio, pues será U mayúscula. Y miren, en protactíneo, PA, la P está en mayúscula. Esta es trisilábica, como yo se los dije. Ahora, miren, americano. A ver, ¿quién me dice qué significa la AM? Américo. Americio. 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 La R, herbio. La I, esa es muy conocida. Cloro. No, Yodo. yodo. ¿Cierto? K, ya lo sabemos. Calcio. Calcio. N, Nitrógeno. Nitrógeno. y Oxígeno. 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 Súper fácil, ¿cierto? Hasta ahí, breve. ¿Esta qué tanto es? Pues esta es pentasilábica. ¿Cierto? Americano. ¿Listo? Ahora, pero también tenemos que recordar también los números, o sea, los números son importantes. ¿Ustedes han escuchado de la clave Morse? Sí. Bueno, la clave Morse es dependiendo del número de golpecitos y la secuencia de esos golpes, me genera una letra, ¿cierto? Y después viene y dice, hay un espacio y otra vez, por ejemplo, 3 golpecitos, 4 golpecitos, un golpe sostenido y después otro golpe sostenido. Así sucesivamente se da la clave Morse. Pero entonces nosotros vamos a hacer un juego como similar, ¿cierto? Entonces vamos a crear como esto. ¿Sí lo ven? ¿Cuál será el mensaje que nos da Sí, profe. esto? Mire, 5716. Entonces vamos a ir a la tabla periódica rápido. ¿Alguno de ustedes tienen por ahí? ¿El 57 qué es? La. Listo, entonces vamos a ver. ¿Y el 16? Azufre. Azufre, ¿cierto? Miren, las familias son geniales. ¿Se ve hasta ahí? Sí. Mírenlo. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es eso, construir palabras y construir mensajes. Ustedes ya tienen palabras, pues pueden hacer los mensajes mucho más fácil, ¿cierto? O sea, si ustedes dicen, bueno, ya sé decir, el gin americano es bueno, lo pueden hacer, ¿sí? O genial, mire, ahí hay genial, ¿cierto? Entonces, mire, lantano, fósforo, flúor, amercio, yodo, litio, arsénico, azufre. Ay, miren, acá es azufre, qué pena. ¿Sí ven? Ustedes me hacen confundir, miren. De una vez los corrijo acá. Esto es azufre, qué pena. Se me fue. Bueno, germanio, nitrógeno, yodo, aluminio y einstein. ¿Fácil o no? Sí, Súper señor. fácil. O sea, no tiene mucho. O sea, construir palabras, ¿lo entendieron? ¿Cómo se construyen palabras? Señor. Sí, señor. Y construir mensajes, pues ya tienen las palabras, pues entonces ustedes se van imaginando cómo va a ser los números y van generando sus frases. Entonces, muchachos, no es más. Nuestra clase llega hasta acá, ¿sí? El taller de repaso es muy sencillo. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque ustedes al construir esas palabras, ustedes van a encontrar desde groserías, partes del cuerpo, no sé, ustedes me han sorprendido tanto con unas palabras que uno dice, es que ni el Larousse del español encuentra esas palabras.
Profe, Tienen una que pregunta. estar, señor Daniel, ¿Se pueden poner groserías? si usted la No. encuentra y está correcta, sí. Ah, Las bueno, groserías gracias. no son de ellos, No son de Dios, pero son de la química porque pues se pueden escribir. Entonces, pero son mi malas. Diosito, por un ladito ahí nos perdonará. Entonces, muchachos, miren, son 20 bisilábicas, así como cuca, ¿cierto? 2 sílabas. 20 trisilábicas, ¿sí? Y 20 polisilábicas, que significa de 4 o más sílabas. ¿Se acuerdan cuando le dicen a usted polinomio? Por ejemplo, binomio, trinomio, polinomio. ¿En álgebra no les han explicado eso? ¿Todavía Sí. no? Bueno, más o menos, por ahí vamos. Y construir 10 mensajes con los números atómicos, ¿sí? Así como dijimos, las familias son geniales, pues ustedes van a construir 10 mensajes, ya tienen muchas palabras, tienen técnicamente 60 palabras que ustedes tienen que enviar. Me las envían bien bonito, bien calculadito, por favor, pidiéndoles un favor encarecidamente. Hay gente que toma muchas fotos y las está tomando mucho, digámoslo así, muy oscuras y la verdad es que a veces no alcanzo a ver, ¿sí? Y pues me cuesta, la verdad, me cuesta calificarles así. Entonces traten de tomar bien las fotos. Hay programas que convierten, por ejemplo, todas esas fotos cargarlas en un correo, hay veces no cargan todas o cargan mal. Entonces me genera, pues, obviamente, preocupación. Y la ciencia, no, mira que la ciencia no es enemiga de la religión, ni la religión es enemiga de la ciencia, o sea, ¿Se imagina el nada. profesor de... Son dos cosas, para mí, son dos cosas como, como que hay puntos de concordancia y hay puntos de donde no, igual que las personas. Entonces, no todo tiene que cuadrar con la otra. Entonces, para mí, o sea, desde mi punto de vista, yo digo que no hay que pelear entre eso. Son dos puntos de vista diferentes y respetables. Entonces, Toca decirle eso a un evangélico. sí, sí, sí. Pero el evangélico, obviamente, pues se tiene que vacunar, digámoslo así. Claro. Entonces, el taller de repaso se califica, claro que sí, todo taller de repaso, Harold, se califica. Bueno, este es el taller que les voy a poner para que ustedes respondan para el viernes. ¿Listo? El viernes a las 8 de la noche se vence la esta. Recordemos, muchachos, nosotros hicimos un trato. Hasta el viernes ustedes tienen su 100, hasta el otro viernes ustedes tienen su 80 y hasta el siguiente lunes, o sea, los 3 días siguientes, sábado, domingo y lunes, ustedes tienen sobre 65, ¿sí? Pero pues obviamente yo quiero que todos participen. Esto está muy fácil, esto se demoran, miren, si se ponen las pilas y ustedes son hasta bien groseros, no mentira, ustedes se conocen unas palabrotas bien chéveres, ustedes lo hacen en 2 horitas, 1 hora y media, ¿sí? So, usted coge su tabla periódica y verá que le va a fluir. Entonces, usted lo hace. Tenemos un español sofisticado. Sí, un español. Los Demasiado. que son costeños tienen más palabras, mire. Yo sé que los costeños son los que más me sorprenden en este ejercicio que yo lo he hecho ya vamos para 3 añitos que yo lo he hecho y han sacado unas palabras que a uno queda wow. Pero son válidas, son válidas. ¿Listo? Son gentilicios porque son de palabras de la costa, pero son válidas. Entonces, muchachos, yo sé que todos van a cumplir con la actividad. No tengo que ponerme a llorar, así como lo hace mi presentación. Will Smith, o lo que sea, ese man negro. Sí. Bueno, entonces, hasta acá es la clase. Quedan 7 minutos. Les voy a explicar rápidamente una cosita que pues es de interés para todos. Lo que pasa es que yo acabé de publicar en Edmodo, bueno, no acabé, ayer publiqué porque ayer se acabaron las comisiones de evaluación de octavo y de sexto y de 11 y pues son los cursos que yo tengo, la de décimo la tuve el lunes. Entonces, muchachos, yo publiqué la recuperación
Y pues habrá gente que dirá, uy, pero es que eso está muy enredado, yo no lo entiendo, yo no me hallo con toda esa mano de palabras, ¿cómo así? Y tampoco es que sea tan grave la recuperación, o sea, no, yo sé que va a costar, porque pues obviamente para mí la responsabilidad de asistir, de cumplir con los trabajos, es uno de los valores más agregados que yo puedo sacar del estudiante del químico, ¿sí? Con tal de que sea responsable, él puede aprender después el resto, ¿sí? Pero hay que cultivar la persona primero. Y la responsabilidad y la puntualidad se aprende es así, a punta de tiestazos, técnicamente. Entonces, muchachos, voy a compartirles rápidamente, es que está cargando, pero les voy a compartir rápidamente una explicación cortica de cómo hacer la recuperación. Sí, la recuperación, sí, José David. ¿Sí? Entonces vamos a ver rápidamente por acá. Este es mi perfil, obviamente, de docente. Qué pena. Salud. Gracias. Espero que sí. Por no andar con Dios. Sí, por mandar. Son cosas del diablo. Bueno, esperemos que me cargue acá las clases que yo tengo. Y pues, obviamente, tenemos que cumplir con todas las actividades, ¿sí? Obviamente no les voy a dejar, creo que no les voy a dejar una de estas. Profe, los que no necesitan, sí, los que no necesitan se pueden ir desconectando, Alejandro, tranquilo, no hay problema. Yo lo dejo es para el registro, para que sepan que, pues por lo menos hay una explicación de la recuperación, porque pues hay gente que dirá, no, pero es que me pone eso y nadie me lo explica, ni nadie me dice, ni nada. Listo, Alejandro. Bueno, chao, pues. Bueno, Chao, profe. chao. Que esté bien. Chao, Gina, chao. Bueno, entonces, Chao, muchachos, profe. listo. Esperemos que cargue. Chao, A ver. profe. Chao, Chao. profe. Chao, bueno. Bueno, a ver, 4 minuticos para explicar esta vaina y nada que cargan. Voy a subirle un poquito el sumar, sí. Ay, Jesucristo. Profe, una pregunta. Dime, Diana. ¿Hasta cuándo hay plazo para entregar la recuperación de físico-química? Buena pregunta, mira. Yo la publiqué desde ayer, ¿sí? Acá está, hace 18 horas la publiqué. Es la semana 3 al 7. El 7 a las 6 de la tarde se vence la recuperación. Sin embargo, hay cosas que ustedes tienen que saber que pues obviamente, digámoslo así, pues tenemos que mirar, ¿sí? Ahí ya ven mi pantalla, ¿cierto? Entonces, recuerde que acá solo para los estudiantes que deben recuperar. No se recibirá después de la fecha. Queridos estudiantes, la presente son las actividades de recuperación que deben entregar para poder recuperar la asignatura. Estas deben ser entregadas antes del día viernes 7 de mayo a las 6 p.m. ¿Listo? Entonces, voy a publicar, es que el coordinador académico quedó de hacer un horario para poder no cruzarnos entre los docentes. Ustedes tienen semana 1 y semana 2 y el miércoles puede que tengan otra clase. Entonces, para que no tengan ese cruce. La primera, prepare una exposición con diapositivas, o sea, como yo la hago en PowerPoint, o si quiere PDF, o si quiere Word, o si quiere Prezi, ¿sí? Lo que usted quiera. Yo la hago en PowerPoint porque es lo más fácil, pero si usted quiere complicarse, es allá su decisión. Bueno, profe, ¿será que usted me puede compartir las notas? Yo no he podido ver. Jorge, ya voy a mirar, a ver qué hago. Entonces, Tengo una sobre. pregunta. Dime, Derly, rápido. ¿Es que uno puede repetir el símbolo en la palabra? Por decirlo así. Sí, por ejemplo, cacatúa. Si se repiten 2 veces, ¿se puede? Se puede, obviamente.
La ok. palabra es lo que nos interesan. Los símbolos, pues obviamente, pues tú lo pones y ya. Entonces, lo primero, la exposición sobre qué, sobre los estados de la materia, sólido, líquido y gas. No solamente esos, está el plasmático, está el condensado de Fermi, está el condensado de Bose, está el supersólido. Esos, los conocidos, que son sólido, líquido y gaseoso, y los no conocidos. Entonces usted tiene que hacerla. Si quieres ponerme, pues me lo hace en clase. Si no, grabe un video, lo sube a YouTube y usted me da el link. ¿Listo? El 2, utilizando herramientas tecnológicas, yo no sé qué, establezca las diferencias entre calor y temperatura por medio de actividades experimentales, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, yo voy a hacer un experimento que vi en YouTube y tal, que es sobre calor y temperatura, lo grabo y lo subo. ¿Listo? El tercero, por medio de una diapositiva plantea un problema social, por ejemplo, el calentamiento global, por ejemplo, el fracking, por ejemplo, cuando se secan los ríos. Todo eso usted puede ponerlo y pues debe sustentarlo en donde se ve la relación con los cambios de estado. Es que se evapora el agua. Es que yo no sé qué. Es que cambia el sólido a líquido y ya. Esas cosas. Y pues el cuarto, que es presentar todos los apuntes. Entonces, esta es la